¿Lo de Milei desbalanceó todo el escenario político nacional, provincial y municipal? A mí personalmente me sorprendió el número, entiendo que en general el número sorprendió. ¿Estuvieron demasiado preocupados en la interna y dejaron correr a Milei? Bueno, por ahí hablamos mucho de las diferencias, de los matices que había entre los candidatos de Juntos y poco le contamos a la sociedad respecto de cómo imaginamos la Argentina que viene. Estamos a las puertas de una hiper. La verdad que hay comportamientos de hiper en la calle. Estamos asistiendo a un gobierno, casi como víctimas, te diría a esta altura, a un gobierno que enfrenta problemas muy graves o que está frente a problemas muy graves pero que no los enfrenta. La verdad es que la sociedad tiene preocupación de muchos temas, pero respecto tanto de la inflación como de la inseguridad hay planteos de urgencia. El gobierno de la provincia hace alarde de mucha inversión y de haber mejorado un sistema que estaba en debacle justo cuando entró la pandemia y que, bueno, forma parte, digamos, de uno de los logros de este gobierno. Bueno, eso es un relato. Están destruyendo el IOMA, están destruyendo la obra social de los empleados públicos. Esto es Vox Populi. ¿Cuál es la explicación que encuentra a semejante contradicción aparente entre esta destrucción que haces vos y la elección del ciudadano bonaerense? Juntos se está disputando con el oficialismo la provincia de Buenos Aires. Lorena, bueno, hablamos antes digamos, de la elección, había un escenario, ahora hay otro totalmente distinto, digamos. ¿Lo de Milei desbalanceó todo el escenario político nacional, provincial y municipal? Te diría que fundamentalmente el nacional. A mí personalmente me sorprendió el número. Entiendo que en general el número sorprendió. Tal vez no debió haber sido así porque las encuestas venían fallando, ¿no? Sí. Ya en las elecciones anteriores provinciales venían informando muy alejado del número que después efectivamente fue. Y acá pasó lo mismo, no pasó otra cosa. Claro, lo que pasa es que sin el instrumento falló, que es la encuesta. No sabés, así es. Digamos, a priori vos decís... Tampoco se sentía en la calle. ¿Vos decís? O sea, yo no lo sentí, ¿Caminaste la calle? Sí, claro, por supuesto, caminamos durante toda la campaña, recorrimos toda la ciudad. A ver, yo te hago esta pregunta. Cuando se hace un acto de campaña donde va el candidato a tal barrio, ¿te preparan todo o no? ¿Te preparan todo? Sí. Bueno, se organiza el acto y, o sea, quienes van son afines. No vas sin red. A veces sí, hemos caminado sin red, hemos salido a timbrear, el famoso timbreo, ¿no? En el timbreo vos le tocás el timbre a los vecinos y el que abre, abre y te encontrás con una situación no planificada. Bueno, y ahora, en la previa de esta, ¿hubo de esa característica de...? Hubo de esas características. ¿Y no se vio tampoco? Yo personalmente no me encontré con votantes de Milei, o no por lo menos que me lo dijeran. Claro, con lo cual, bueno... o era un voto que no se declaraba. También hay un factor suerte, yo no sé, vos recorres, tocas el timbre, te atienden unos, otros no. No me tocó. En la calle tampoco, la verdad que no lo sentía. Y si hubiese sido así, ¿se podría haber planificado de otra manera para tener un mejor resultado? Digo, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Probablemente nos podríamos haber dado una estrategia discursiva tal vez distinta. Nosotros teníamos que resolver la cuestión interna de nuestro propio frente, ¿no? En esta elección. Es decir, ¿estuvieron demasiado preocupados en la interna y dejaron correr a Milei? A ver, esta era una instancia de interna porque en definitiva íbamos a elegir la lista que nos iba a representar o que iba a representar al frente nuestro en octubre en las urnas. Entonces un poco estábamos cada uno abocado a resolver la propia cuestión. En el frente, en el otro frente también, ¿no? En el oficialista.
puede ser que eso descuidaron el... haya generado que no advirtiéramos lo otro, por ahí porque nos centrábamos en el votante de Juntos, porque recorríamos un poco con una mirada puesta en quiénes eran nuestros posibles votantes y quiénes no. Tal vez eso haya hecho que sesgáramos un poco la mirada. No me animo a descartarlo, digamos, puede ser. Y, digamos, vos, ¿cómo proyectás un futuro con una Argentina que se parezca a algo, digamos, que tenga que atravesar o que tenga que resolver institucionalmente lo que pasó el domingo? O sea, que Milei sea presidente, o sea, que gane. No sé, digamos, ¿cómo representás eso? ¿Cómo lo ves? Es una posibilidad como cualquier otra, son tercios prácticamente iguales, ¿no? Digamos que Milei quedó a 1,5 puntos de Juntos y a 2,5 puntos de... Y es difícil hacer... Y es difícil hacer... Te voy a preguntar cómo se hace para evitar que eso ocurra. Por eso te quiero preguntar cómo representás, o sea, vos te tenés que representar una Argentina con Milei. Sí, es difícil hacer futurología, ¿no? Pero sí hay algunas cosas que ya las sabemos desde ahora cómo van a ser. Por ejemplo, sabemos que para gobernar necesitamos, digamos, tiene que haber alguna coincidencia entre lo que propone el Poder Ejecutivo y lo que sucede en el Congreso de la Nación. Y sabemos que si Milei es presidente, no va a tener una representación en el Congreso Nacional que le permita proponer leyes que estén cerca de aprobarse a priori. Exactamente, le va a costar avanzar legislativamente en las reformas. Digamos, no perdamos de vista que algunas de las reformas que propone Milei son extremas en algún punto, ¿no? Esto de la libre portación de armas, en algún momento se expresó respecto de la venta de órganos, de una forma que realmente no creo que la conformación que vaya a quedar en el Congreso pueda llegar a avalar ese tipo de cosas. Pero aún cuando se trata de dolarización que va a necesitar algún acompañamiento del Congreso, supongo que el Congreso le va a pedir algunas otras respuestas más allá del título que le ofrece él hoy a la sociedad, que es sexy, ¿no? Porque en una palabra parece ponernos fuera del problema gravísimo que tenemos con la moneda. Estamos a las puertas de una hiper. La verdad que hay comportamientos de hiper en la calle. Ayer quise ir al almacén al mediodía y estaba cerrado, decía que porque estaban haciendo conteo de mercadería, pero después el muchacho que atiende me contó que en realidad los proveedores les anticipaban que iban a tener 25% de aumento y que cerraron para remarcar toda la mercadería del local con 25%. Hoy veíamos en televisión que la carne se remarcó el 30%. Y el dólar blue ya está en 800 pesos, o alrededor de los 800 pesos. Entonces, a ver, cerrar un almacén para remarcar toda la mercadería es un comportamiento de hiper. Y dicho ahora así, digamos, una vez que hablamos de cómo sería esa representación de la Argentina, ¿cómo hacen las fuerzas, en este caso Juntos por el Cambio, para evitar que eso ocurra? Es decir, por dónde hay que ir a buscar, qué cosa tiene que cambiar. Me parece que tenemos que dialogar más con la gente, que tenemos que contarle más claramente a la gente. ¿Qué no le contaste vos a los que ibas a ver domingo? Bueno, por ahí hablamos mucho de las diferencias, de los matices que había entre los candidatos de Juntos. Te preguntaban eso, y poco le contamos a la sociedad respecto de cómo imaginamos la Argentina que viene. Sí, la verdad que, a ver, sí y no. Digamos, sí hablábamos de los distintos matices que tenían los candidatos, pero hay muchas cuestiones en las que teníamos acuerdo entre todos los candidatos de Juntos. Entonces también lo que había era una fuerte crítica al oficialismo. Estamos asistiendo a un gobierno, casi como víctimas, te diría a esta altura, a un gobierno que enfrenta problemas muy graves o que está frente a problemas muy graves, pero que no los enfrenta
con formulaciones políticas que nos puedan hacer pensar que tienen alguna posibilidad de cambiar las cosas. Decime cuál es el plan antiinflacionario del gobierno. Massa asumió hace un año el Ministerio de Economía y hoy, lo menciono a Massa no porque sí, digo, hoy es el candidato del oficialismo, pero asumió un Ministerio de Economía, es cierto, en medio de una gran crisis política que logró estabilizar, pero no logró estabilizar los números de la economía. No se dio, el gobierno no se da un plan antiinflacionario. Por lo tanto, la verdad es que, y además se viven unos índices de inseguridad brutales en la calle. Estos son dos temas que nosotros percibimos que la gente tiene, además de preocupación, urgencia. Porque la verdad es que la sociedad tiene preocupación de muchos temas, pero respecto tanto de la inflación como de la inseguridad, hay planteos de urgencia en relación a esos temas. Sí, ahí entraste en un tema que es bien de la provincia, la seguridad es una gestión que tiene la potestad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la evaluación que hacen, digamos, incluso días previos al acto electoral? Ocurrió lo de Lanús, justamente en un distrito que gobierna Grindetti, que es ahora candidato a gobernador. Digo, ahí está un poco mezclado, ahí hay responsabilidad de ambas, de toda la dirigencia política. Ahí también el fenómeno Milei perforó. Carolina Píparo es un exponente del tema de seguridad. Digo, ahí se mezcló también todo un poco. ¿Cuál es el podio de las responsabilidades? A ver, tanto la educación como la seguridad son materia que está bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Los municipios tienen algunos sistemas de monitoreo, fundamentalmente, de lo que sucede en la calle. En ese sentido sí están más cerca de lo que pasa y a veces actúan como puente entre lo que sucede en la calle y el gobierno provincial. Esto es lo que pasa acá en La Plata, que este es un municipio que no tiene policía local. La tuvo durante el gobierno de María Eugenia Vidal, dejó de tenerla durante el gobierno de Axel Kicillof porque Axel reclamó para sí el control de la policía porque esta es la ciudad capital y bajo ese argumento reclamó para sí el control. Algunos otros distritos de la provincia de Buenos Aires tienen policías locales, pero con mucha menos autorización de acción, digamos, frente a lo que sucede en la calle. ¿Vos crees que con eso se podría llegar a mejorar? Se puede, sí, definitivamente sí. No sé si puntualmente el caso de esta chiquita morena se hubiera podido resolver con una policía local. Entiendo que no, que es mucho más complejo, pero sí hay un montón de situaciones delictivas que son visualizadas por el monitoreo que puede hacer, por ejemplo, en La Plata la municipalidad, pero que no la puede atender, que la alternativa que le queda frente a tomar nota de que existe el delito es comunicarse al 911 para pedirle a la provincia intervención policial. Sí. A veces la provincia lo ofrece y a veces no. Y si tuviéramos una policía local sí podríamos asistir a esa situación. Lo cual daría una diferencia importante en la calle. Vos recién me decías que, digamos, Kicillof o el gobierno de la provincia no está resolviendo 2 o 3 de los puntos que son pilares de la gestión. Yo te quería preguntar cómo lo medís a eso, digamos, más allá del caso Moreno. Mirá, tengo una sensación de gran ausencia del Estado y lo mido cuando evalúo lo que para mí son las 3 embajadas o los 3 embajadores del gobierno provincial en la calle. Uno es la educación. Tenemos una escuela que no enseña. Los chicos no interpretan textos cuando salen de la escuela. Los que terminan el sistema. La forma de medir. Los que terminan el sistema. Efectivamente, es un sistema que resuelve la cuestión de la inclusión en términos de que volvió obligatoria la escuela secundaria, en términos de que ofrece asistencia alimenticia. No tiene tantos paros. Bueno, durante este gobierno llamativamente no. Sabemos que los sindicatos que generan los grandes paros docentes en la provincia están muy alineados al kirchnerismo y que por lo tanto mientras que gobierna el kirchnerismo no hay tantos paros y cuando no gobierna el kirchnerismo sí los hay. ¿Y eso tiene solución? Pero deberíamos, sí, cuando los incentivos están correctamente puestos,
algunas de estas cosas se resuelven. La provincia de Mendoza paga un ítem aula para aquellos docentes que tienen más presencia frente al aula. La ciudad de Buenos Aires descuenta los días de paro. Sí, cuando vos pones los incentivos en el lugar... Acá se intentaron en algún momento y ninguna de las dos prosperó, justamente por la resistencia. El ítem aula... y el presentismo, ¿te acordás? Sí, pero el ítem aula no es presentismo. El ítem aula es la diferencia entre el docente que tiene una licencia que le corresponde por ley y por la cual le corresponde cobrar el sueldo de ley, y la diferencia entre ese docente y el que está frente a alumnos. Ese es el ítem aula. Luego un ítem de presentismo tiene que ver con otra cosa. El descontar los días de paro no es presentismo, ¿eh? No, pero el presentismo hubo en la provincia de Buenos Aires. Presentismo hubo. Y lo sacaron, entre otras Sí, cosas, por presión de los gremios. Sí, claro, efectivamente, porque si vos faltás por una licencia por enfermedad que te corresponde por ley, perdés el ítem presentismo. No tiene que ver con la situación de paro, es otra cosa. A mí me parece que nosotros tenemos que avanzar hacia fortalecer en términos de calidad el sistema educativo. Tenemos que marchar un sistema educativo que por un lado atienda a la cuestión de la inclusión, ampliando el periodo obligatorio. Tenemos que ir a una sala de 3 obligatoria, cuanto antes pongamos dentro del sistema educativo formal chicos que están en situación de riesgo social. Sí, pero hay que construir muchas escuelas. Hay que construir muchas escuelas, efectivamente, sí, claro que sí. Por supuesto, hay un desafío vinculado a la infraestructura también en relación a eso. Y tenemos que ir hacia la doble escolaridad también, y también, por supuesto, encierra un desafío de infraestructura. Pero no es solamente un problema económico el problema educativo. Si solamente fuera un problema económico sería bastante más sencillo de resolver de lo que es. Además, tenemos que marchar a un sistema que atienda a la cuestión de la calidad. Y la calidad está directamente relacionada con dos cuestiones. Una es la formación docente. La provincia tiene más de 200 institutos de formación docente cuya calidad no se somete a ningún tipo de evaluación. Debería someterse a algún tipo de evaluación. En la carrera no hay evaluación, ¿no? Efectivamente, no. Y sobre todo los institutos de formación docente, digamos, las currículas de esos institutos de formación docente, la calidad de las plantas docentes que dictan esos programas, la calidad de infraestructura de los centros donde se dictan esos programas y la calidad de la gestión de esos institutos de formación docente no están hoy sometidos a un sistema de evaluación de calidad que ponga de cara a la sociedad el resultado de esa evaluación y que por lo tanto la sociedad pueda elegir sobre la base de la calidad que tienen esos institutos. Digamos, si yo hoy mañana quiero estudiar profesorado de geografía, difícilmente pueda diferenciar entre la calidad de un instituto docente y la calidad de otro instituto docente, de formación docente. Eso va a repercutir directamente en la formación de los docentes. Y la otra cuestión de calidad sobre la que hay que avanzar es que tienen que pasar de grado los chicos que aprendan. Y los que no tienen que repetir el ciclo, porque si vos hacés pasar luego de 3.º o 4.º grado un niño que no lee ni escribe, lo condenaste a la pobreza a los 9 años. Eso, bueno, el otro tema, digamos, el otro tema seguramente que forma parte del pilar que te interrumpí debe ser el de la salud. Y exactamente. En ese ítem, digamos, el gobierno de la provincia hace alarde de mucha inversión y de haber mejorado un sistema que estaba en debacle justo cuando entró la pandemia y que, bueno, es como que forma parte, digamos, de uno de los logros de este gobierno. Bueno, eso es un relato. Cuando... es un relato que es un relato. Ha muerto menos gente por la pandemia. Es un relato. Todo es un relato. La verdad es que están destruyendo el IOMA, están destruyendo la obra social de los empleados públicos. Esto es Vox Populi. Todos los institutos profesionales y todos los sanatorios están protestando porque no cobran las prestaciones del IOMA, entre otras cosas, porque recortan la posibilidad de que eligen qué profesionales pueden prestar el servicio de IOMA y qué profesionales no.
Y además hay un montón de tomógrafos rotos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, porque toda esta cuestión de la restricción a las importaciones, la manipulación del precio del dólar con cantidad de dólares distintos, etcétera, etcétera, hace que no se puedan ingresar, por ejemplo, los repuestos de los tomógrafos que se van rompiendo. Y esto, cualquiera que transita el sistema de salud lo sabe. Es testigo de la sociedad de esto, no es necesario... Decía, digamos, ¿cómo se medía? Porque, digamos, perdón, y además es de público conocimiento la situación, por ejemplo, del Hospital de Niños, que es una muestra de resto del sistema de salud. Digamos, está todo el sistema de residencias destrozado porque lo que se le paga a los residentes hace insostenible que las personas puedan mantenerse en situación de residencia. La residencia es parte de la formación de los médicos, todo eso está roto, hoy quedan vacantes puestos de residencia en la provincia, por ejemplo en el Hospital de Niños, que fue demandado históricamente como uno de los mejores del país. Claro. No obstante todo este diagnóstico, y aún cuando en la provincia Axel Kicillof ganó, digamos, pese a la ola de Milei, digo, ¿cuál es la explicación que encuentra a semejante contradicción aparente entre esta descripción que haces vos y la elección del ciudadano bonaerense? Sí, la verdad es que ganó por muy pocos puntos a la oposición. Tampoco es que se impuso de manera indiscutible. De hecho, Juntos quedó a 4 puntos. Sí. De ganarle a Kicillof. En la legislativa había ganado Juntos y se había, digamos, por una diferencia mínima también, pero se revirtió. Eso lo pasó también. Sí, bueno, yo redondeo los números porque es cierto, cuando te movés de categoría tenés alguna pequeña diferencia. Pero bueno, ganó ajustadamente, pero perdió una cantidad brutal de votos respecto de las elecciones anteriores. O sea que hay una reacción de la ciudadanía en relación a la gestión de Axel Kicillof. Junto por el Cambio, entonces, porque digo, también perdió votos. Bueno, sí, es cierto que los planteos tradicionales perdieron votos frente a una fuerza que hoy aparece con una representación que no tenían las elecciones anteriores, que es el caso de La Libertad Avanza. Eso es cierto, pero también es cierto que La Libertad Avanza quedó bastante atrás de Juntos. O sea que hoy Juntos está disputando con el oficialismo la provincia de Buenos Aires. Sí. Quedó a muy pocos puntos. Mirándonos en el espejo de la elección de ahora de agosto, ¿no? Luego la ciudadanía replantea de la PASO a la elección definitiva y ya se expresará, siempre con respeto de lo que exprese la ciudadanía, ¿no? Nos estamos apoyando en los números de hace una semana. Sí, y también si revisamos esos números, como que son más favorables, digamos, lo que ocurre en la PASO con relación a lo que ocurre en la general suele ser más favorable al oficialismo, a los oficialismos. Pasó en la PASO 2019, con relación a la general de 2019, que Kicillof recuperó unos puntos. Pasó también en la ciudad de La Plata, donde el intendente Garro en el 2019 logró... En 2015 no pasó. En 2015 o sea, no siempre pasa, no siempre pasa. Algunas veces sí, algunas veces sí. Me parece que la PASO oficia como una gran encuesta, ¿no? Que en definitiva nos pone a todos de frente a una realidad que nos permite establecer estrategias de diálogo con la sociedad y a veces esas estrategias de diálogo generan diferencias en la segunda elección, en la que sucede 2 meses más tarde. Claro. Vayamos ahora al ámbito local. Las diferencias que se expusieron entre Alan y Garro ya se cerraron, digamos, hubo una foto ahí, un encuentro, una comida y eso ya quedó saldado. ¿Cómo sigue el camino? Sí, nosotros teníamos muy claro que la disputa llegaba a la elección de agosto y que el día siguiente íbamos a compartir el planteo electoral. Eso lo teníamos todos muy claro. Bueno, ellos dialogaron, es de público conocimiento, está publicado en los medios.
y habrán acordado las condiciones a seguir. La verdad es que nosotros todavía no tuvimos reunión de campaña hacia octubre como para que nos cuenten ellos dos el resultado de esa conversación, así que yo lo desconozco, pero sí conozco que la reunión existió. No me sorprende, era esperable, sabíamos que tenía que suceder en los días inmediatos posteriores a la elección. Así que... Y ahora la meta, el objetivo, ahora ya hay, digamos, la radiografía o la foto que sacó la PASO mostró lo que mostró. Ahora la meta, el objetivo, ¿cuál es? Digamos, el objetivo es consolidar ese resultado, ¿no? Que se repita en octubre, más allá de 2 puntos más, 2 puntos menos, bueno, pero en definitiva que consolidar la elección del vecino de La Plata de cara a octubre. Hay temor por el tema de la coyuntura, digamos, el día a día, todas estas cuestiones de la vulnerabilidad de la economía y demás, sobre cómo puede llegar a impactar en el vecino, en el día a día, lo que reacción de ahora, como... Mira, temor supongo que tendrá el oficialismo nacional y provincial. Nosotros lo que tenemos es una gran preocupación porque vemos una sociedad que está sufriendo muchísimo y que de la mano de las últimas decisiones del gobierno evidentemente va a sufrir mucho más. La verdad es que los niveles de remarcación son brutales. La inflación de este mes, que se va a dar a conocer a mediados del mes que viene, va a tener 2 dígitos y se está hablando de 14, 15 puntos. Hay algunos comportamientos de hiper, esta remarcación brutal, negocios que cierran para remarcar es comportamiento de hiper. No quiere decir que estemos en hiper, pero sí el alerta es que hay comportamientos de hiper. Cerrar un comercio para remarcar toda la mercadería es un comportamiento de hiper. ¿Y esa situación, digamos, vos a quién crees que favorece? ¿Favorece a Milei o no? Me resulta difícil especular en esos niveles cuando, digo, a todos los vecinos de La Plata les pasa lo mismo que a mí, ¿no? Una gran preocupación de cómo vamos a hacer para pagar las cuentas mañana, porque además vos fijate que nosotros cobramos un sueldo a principios de agosto. Y no pensábamos que iba a haber una devaluación del 20% de un día para el otro. Haces una cuenta hasta fin de mes y a mediados de mes te encontrás con que cambiaron brutalmente las condiciones y realmente tenés problemas para llegar a fin de mes. Ya lo tenías antes porque ya estamos frente a una situación inédita que es la de trabajadores en blanco que están bajo la línea de la pobreza. Pero además hoy estamos en esa situación respecto de todos los cálculos y toda la planificación que hicimos los primeros días del mes. O sea que la verdad que pensar de acá a 2 meses es bastante complicado cuando no sabemos qué nos va a pasar en 15 días. Bien, a ese nivel estamos de análisis, ¿no? Estamos a ese nivel de análisis y estamos con... O sea, no se puede ni preguntar de qué ves. 7 de cada 10 chicos, 7 de cada 10 chicos por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, francamente... preguntarte por un futuro del 2024 que ves es imposible. Bueno, es difícil. Yo creo que tenemos que ir hacia... Me parece que soplan vientos de cambio, me parece que vamos hacia un cambio. Me cuesta pensar que el oficialismo pueda retener el gobierno nacional sobre todo. Me cuesta mucho pensarlo. Yo creería que tampoco el provincial, pero sobre todo el nacional en relación a esto que estamos hablando de la inflación. Siento que la sociedad se encamina a un cambio. La gran pregunta es cuál es ese cambio que va a elegir eventualmente, ¿no? Si tiene más que ver con la propuesta que hace Milei o tiene más que ver con la propuesta que hace Juntos. Pero hoy me cuesta pensar que la sociedad va a elegir quedarse donde estamos. Donde estamos es un lugar feo, nadie quiere estar donde estamos. Lorena, muchas gracias. Gracias a vos.